Bienvenido otra vez a En sus Pasos. Nos da mucho gusto que podamos estar juntos otra vez compartiendo los pasos que dan vida, los pasos que dan luz, los pasos que dan salvación. Como cada semana, Ministerio Visión Internacional te lleva a distintos lugares donde la palabra de Dios tomó lugar. Esa palabra que todavía está viva y hay un mensaje para ti, un mensaje que te va a activar, un mensaje que te va a transformar, un mensaje que te va a acercar a Dios, un mensaje que va a desarrollar un hambre y una sed más profunda por el Señor. En esta ocasión, el pastor Ricky Paris, la pastora Fabiana, mi esposa, y el equipo de Visión Internacional se ubicaron en el Valle de Cedrón o el Torrente de Cedrón. El Torrente de Cedrón es ese lugar donde pasaba esa agua, ese torrente, donde estaba entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. De hecho, la noche donde Jesucristo padeció, donde se levantó de la cena, la última cena, se dirigió caminando con los discípulos y fue al Monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní. Para llegar ahí, pasó por el torrente de Cedrón. ¿Sí? David también tiene su historia ahí en el torrente de Cedrón. De hecho, la pastora Fabiana, el doctor Ricky Paris nos van a leer de las Escrituras de primera mano, así como está escrito, esto que sucedió con David, lo que sucedió con el Señor Jesucristo, el paralelismo y el tremendo mensaje que hay para ti, de las aguas de vida, de las aguas que limpian, de las aguas que perdonan pecados, del que nos transforma. Así que, bienvenido a otro nuevo programa En sus Pasos. No te muevas, acomódate, porque vamos a tener unos minutos tomados de las manos del Espíritu Santo. Apaga tu teléfono, no te distraigas con nada y escuchemos cómo el Espíritu Santo te lleva. Te repito, no es la historia, no es el saber más datos geográficos, ni el repetir la Biblia. Es a través de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, viva y real, para ti hoy, que tiene un mensaje. Así que vamos todos juntos al torrente de Cedrón a escuchar la palabra del Señor. Y quiero contarte que estamos detrás nuestro, está el torrente o valle de Cedrón, que significa negro, sucio, turbio. ¿Y qué sucedió a través de la historia bíblica? ¿Qué vemos aquí en este torrente, en este valle? Si me acompañas a Segunda de Crónicas, capítulo 29, allí vamos a ver, no quiero leerte todo el capítulo, pero vamos a ver cómo Ezequías restablece el culto en el templo. Y el versículo 3 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Tiraron la basura que encontraron, la inmundicia, en este valle. En este valle profundo, en este torrente, se tiraba la basura y se mezclaba con las aguas negras. Así que no era un lugar muy agradable para cruzar o para caminar. Pero vemos un hecho en las Escrituras muy paralelo. Vemos en la vida de David y en la vida de Jesús. Y quiero mostrarte, porque tuvieron que ver con el cruzar de este valle. Y quiero mostrarte, si me acompañas a 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 1, aquí vemos la historia de cuando el hijo de David, Absalom, se rebela contra su padre. Dice: aconteció después de esto que Absalom se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalom de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalom lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalom: ¿quién me pusiera por rey en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio,
que yo le haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y la tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así Absalón robaba el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban con sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de ciudad de Giló, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Sigilosamente vemos en estas escrituras cómo Absalón comienza a trabajar una conspiración contra su padre David, hasta el momento que David se entera. Y dice el versículo 13: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisas a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey le dijeron: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. La sublevación de Absalón se llevó a cabo y el rey tuvo que dejó algunas mujeres en la ciudad para guardar la casa, pero tomó sus siervos y con una tristeza profunda en su corazón, versículo 30 dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Vemos aquí que David estaba en Jerusalén, su hijo por años va realizando una conspiración, pero a lo que quiero llegar es que en medio del dolor de la traición de su hijo, David agarra algunas cosas y con dolor cubierta su cabeza y dice descalzo, cruza este valle de Cedrón para subir al monte de los olivos. Se va con un grupo y todos los que estaban con él llorando, y dice la escritura que descalzo. Imagínense, ahora no hay nivel de agua, pero en el tiempo de Jesús tenía nivel de agua, el tiempo de David tenía cierto nivel de agua este valle, y en medio de toda esa basura, de toda esa inmundicia que había de este lugar, porque justamente turbio, sucio, ese era el nombre de Cedrón, David descalzo, llorando, baja ese valle y lo cruza y va hacia el monte de los olivos. Cruza este valle de Cedrón. Ahora, me llama mucho la atención, pastor, porque es exactamente lo que sucedió con Jesús. Vemos que Jesús, Juan capítulo 18, dice: habiendo dicho Jesús, versículo 1, estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Vemos aquí la misma figura. Cristo Jesús, cuando llegaba el momento de cumplir la voluntad del Padre,
culminar la obra por el cual Él había sido enviado como hombre a este mundo. Iba a cruzar ese valle de inmundicia, el valle de Cedrón. Dice que descendió también al valle de Cedrón. Y ese valle, cuando David lo cruzó, era causa de una rebelión. Y Jesús, cuando lo cruzó, camino al monte de los olivos, era causa también de una rebelión, la tuya y la mía. A causa del pecado, Él cruzó, sus pies pisaron la inmundicia. El que era santo, el que era sin pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Cruzó exactamente el mismo valle. Y la figura de David la vemos en la vida de Jesús cuando estaba a punto de ir a la cruz. Así es. Jesús cargó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros para que nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios. Así como David, acabamos de escuchar la historia, cruzó el torrente, el valle de Cedrón, descalzo, llorando, fue al monte de los olivos, así Jesucristo se levantó de la última cena durante la Pascua, el tiempo de la Pascua, y cruzó el torrente de Cedrón y se dirigió al monte de los olivos a cumplir la voluntad del Padre para ti. Sí, no era cualquier fecha, era la fiesta de la Pascua, donde se hacían cientos de sacrificios. Y toda esa sangre de los sacrificios que se hacían en el templo se depositaba en el torrente de Cedrón. Así que cuando Jesús cruzó el torrente de Cedrón, descalzo tal vez, o no lo sabemos, como lo hizo David, seguramente se manchó de sangre. Cuando él vio ese torrente, sabía que así iba a ser su sangre derramada. Ese torrente de Cedrón que fluía entre la última cena y el Calvario hablaba de la muerte de Cristo. Era como profético de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo que como un río hace fluir salvación, hace fluir limpieza, hace fluir una nueva vida para que tu vida pasada quede atrás, para que lo dejes todo. Es un poco, son dos, nosotros llamamos tipos, tipologías, simbolismo, pero que son tan reales y que hablan de una realidad que fluye hoy para ti. En estos momentos nos vamos a dirigir a lo que fue el pozo de Betesda, cuando un paralítico, el Señor le dijo, toma tu lecho y anda. Cuando el Señor le dijo que se levantara, cuando lo sanó, cuando le cambió la vida. Sí, porque el verdadero agua no es esa que estaba allí en el pozo de Betesda revuelta por un ángel. El verdadero agua era el que estaba caminando en ese lugar y sanando las enfermedades, Jesucristo. A veces la gente espera que un pastor, que un líder, que un sacerdote, algún ángel le haga una oración y un milagro. Y está bien, estamos para orar por ti. De hecho, al final de este programa voy a orar por ti. Pero más que eso, hoy hay un agua de vida que está fluyendo para ti. Acompáñame a lo que son las ruinas de lo que fue el pozo de Betesda y escucha lo que Dios quiere hacer con tu vida. Escucha a dónde Dios quiere dejar tu pasado y lo que tiene para ti hoy. Mucha gente vive estancado en el pasado. Y hubiera sido muy fácil para este hombre quedarse siempre con su pasado. Pero cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, él dejó su pasado atrás. Y no, ¿cómo se dice? Arrastraba su pasado. Su pasado, no. No, es que dejó su pasado atrás. El diablo y el mundo y la gente alrededor dice que tu pasado, o te miran como tu pasado, diciendo que tu pasado determina o define quién eres, determina tu futuro. Pero la Biblia nos enseña que la vida del pasado de este hombre que tenía 38 años enfermo, su pasado no determinaba su futuro. Lo que otros dijeron de él, lo que otros pensaban o no pensaban de él, los que lo habían abandonado, lo habían rechazado. Sus palabras no determinaban el futuro de este hombre. Su pasado, sus circunstancias no determinaban su futuro. Es la palabra de Dios que determina tu futuro. Deja de mirar los 38 años atrás.
Porque hay alguien que está caminando en tu casa hoy, alguien que está caminando en el medio de tus circunstancias, en el medio de tus aflicciones. Él es el alfa y la omega. Él tiene la primera palabra de Dios sobre tu vida y Él tiene la palabra final sobre tu vida. Entonces, deja de mirar el pasado y las circunstancias. Es tiempo de tomar tu lecho y salir del pasado, porque hay un nuevo futuro que te está esperando. Un futuro de esperanza, un futuro de libertad y sanidad. Amén. Yo lo creo y lo creo fuerte. Creo en mi corazón que Cristo Jesús es nuestro Betesda. Sí. Es la misericordia del Padre sobre nuestra vida. Cristo Jesús es nuestro pórtico. Dice que este estanque tiene 5 pórticos. Cristo Jesús es la puerta, es el camino para tu sanidad, para tu restauración. Y Cristo Jesús es nuestro estanque, nuestra fuente del derramamiento del Espíritu Santo. Y no importa si el Señor tiene que quebrar religiosidad, tiene que quebrar reglas, el Señor va a venir y va a hacer su obra a pesar de todo esquema religioso sobre tu vida, como ese día lo hizo, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, Jesús rompió la ley aquel día, porque Él sabía muy bien que era el día de reposo, pero le dijo, toma tu lecho y anda, porque para el Señor la relación que Él tiene que el Hijo tiene con Dios es más importante que las reglas. Entonces, las reglas, la ley, lo hubiera mantenido el paralítico atado a su lecho. Pero el corazón de Dios es liberarte de tu lecho, liberarte de estas cosas del pasado que te están atando. Porque hay un futuro nuevo, un futuro de esperanza, lleno de promesas, lleno de gloria, lleno de victoria. Esta no es solamente una historia. No. Precisamente fuimos hasta ese lugar para ubicarnos en lo que Jesús un día hizo. Sí, estaban al lado de un pozo, el pozo de Betesda, donde algo muy extraño sucedía. Un ángel descendía y movía las aguas. Y el que lograba conectarse con ese ángel, con ese don, con esa divinidad que allí estaba, no sé de qué manera representada realmente, tenía un milagro. Hoy seguramente hay hombres y mujeres llenas de Dios que si oran por ti, algo va a suceder. Pero también quiero decirte que el río de Dios, así como Jesús caminaba por ahí y nadie se daba cuenta que el verdadero río estaba allí, no el ángel, el río está hoy disponible para ti, allí donde tú estás. De hecho, en un instante vamos a volver allí al torrente de Cedrón, al valle de Cedrón, y el doctor Paris nos va a ubicar en el último libro de la Biblia y en el último capítulo. ¿Y sabes cómo termina la Biblia? Termina hablando de un río que venía del trono de Dios y del Cordero. Sí, o sea, del Padre y del Hijo salió un río. ¿Sabes quién es ese río? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios hoy en la tierra fluyendo y queriendo alcanzar a todo aquel que tiene a Jesucristo. Todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que le ha recibido, que tiene confianza en Él. Jesucristo dijo que estaría en nosotros para siempre. Y este río fluye de Dios, este río fluye de Jesucristo, este no es un río normal. Este es Dios, representado en la tipificación de un río. Es el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que donde las aguas llegan, allí sanaban. Allí tenían vida. Allí producían fruto. Son aguas que limpian, son aguas que perdonan. Así como un día David cruzó el torrente de Cedrón llorando, Jesucristo cruzó el torrente de Cedrón a una cruz. El Espíritu Santo, el río de Dios, hoy está fluyendo para hacer un milagro en ti. Acompáñame al último libro de Apocalipsis y veamos lo que Dios tiene. En el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22,
Dice que después, en versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a una y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Aquí está hablando del Cordero de Dios que murió por nosotros, que pasó el valle de Cedrón, tragando, llevando, cargando nuestra inmundicia. Y cruzando este valle fue a la cruz, pero ahora está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre el trono. Y también me hace pensar, porque el año pasado estábamos practicando también de Ezequiel 47, porque en Ezequiel 47 la Biblia nos dice que el profeta dijo que me hizo volver luego a la entrada de la casa, el templo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Bueno, justo hacia el oriente del lugar donde estuvo el templo es el valle de Cedrón. Y el agua estaba saliendo del templo de Dios y entrando el valle de Cedrón. Y dice que salió en versículo 3, un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y pasó por las aguas hasta los tobillos, y luego hasta las rodillas, y luego hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y dice que este río seguía corriendo hasta versículo 8, dice: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entonces lo que está diciendo es que Ezequiel estaba diciendo que agua va a fluir del templo hacia el valle de Cedrón, y correrá, entrará y pasará por este valle, y entrará el mar muerto que está aquí a la derecha, y se sanarán las aguas. Entonces este es el mismo río, el mismo agua que está fluyendo del trono de Dios, del templo, no el templo que era la sombra allí en Jerusalén, sino el templo celestial, de la Jerusalén celestial. Hay un río saliendo del trono del Cordero, del que llevó nuestros pecados y nuestras rebeliones y nuestra inmundicia. Y este río está fluyendo del trono de Dios para sanar las naciones. Y en cada lado del río está el árbol de vida y sanidad en sus hojas. Y dice aquí en Ezequiel que cuando el agua llega hasta el mar muerto, entonces las aguas del mar muerto, donde nada puede vivir, las aguas se sanarán. Y si sigues leyendo en Ezequiel capítulo 47, dice que allí en este río, cuando en este mar, el mar muerto, este mar se va a llenar de peces, más peces que se encuentra en el mar grande, que es el Mediterráneo. Entonces, por la obra de Cristo Jesús, la agua de vida que sale del trono de Dios y el agua que salió del costado de Jesús cuando Él murió en la cruz, esta agua es lo que está saliendo del trono de Dios y lleva toda la inmundicia, lleva toda la suciedad que estaba en este valle de Cedrón y se lleva todo y limpia todo, y en vez de ser un valle de inmundicia, un valle de agua sucia, llega a ser un valle, un lugar, un río donde el agua de vida está fluyendo. Y hermano, este agua vida, está fluyendo del trono de Dios hoy
y tú puedes beber de esta agua y hay sanidad en esta agua para tu vida, no importa lo que estás pasando. Tal vez tú te preguntas cómo puedo hacer para entrar en contacto con este río. Necesitas a Jesucristo. El Espíritu Santo, el río de Dios, es un regalo, es un don, es una promesa para los hijos de Dios. Lo que necesitas hacer es recibir al Espíritu Santo. Y yo quisiera hacer dos apelaciones al concluir este programa. Para aquellos que no tienen a Jesucristo o para aquellos que necesitan un milagro en su vida. Quisiera hacer una oración. Extiende tu mano hacia la pantalla. Vamos a orar. Pon tu fe en lo que vas a decir. Si no sabes qué decir, acompáñame con tu fe. Repite las palabras. Di conmigo, Señor Jesús, en este día, eso es, repítalo conmigo, Señor Jesús, en este día, te recibo en mi corazón, te entrego todo mi ser, te pido perdón por mis pecados, recibo el agua de vida al Espíritu Santo, transfórmame, cámbiame, hazme nacer de nuevo. Como un torrente, sí, dígale así, como un torrente interviene mi vida. Haz el milagro que necesito. Tú prometiste, dígale así, tú prometiste que cuando venga el Espíritu Santo recibiríamos poder. Y ahora que el Espíritu Santo en esta fe sencilla entre en mi vida. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y yo creo en el Espíritu Santo. Creo en el amor del Padre, creo en la gracia de Jesucristo y creo en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sabes? Busca una congregación donde prediquen la palabra de Dios, donde presenten a Jesucristo como el único camino. Nosotros estaremos otra vez aquí la próxima semana. Si quieres comunicarte con nosotros, están ahí los datos de las redes sociales, de nuestra página, también los datos de la congregación central. Puedes llamar por teléfono, puedes comunicarte con nosotros, oraremos por ti, te llevaremos delante de Dios, haremos lo posible para poder bendecirte. Esto es En sus pasos. Son los pasos que dan vida, son los pasos que dan luz, son los pasos que dan salvación. Nos vemos la próxima semana.